Hay muchos temas que no puedes tocar en una conversación así nomás. Temas sensibles y controversiales. Uno de ellos es el reggaetón. Porque sois malos, además, muy malos. Joder, ya con el reggaetón. Joder, el carácter de las Perales, coño. Aquí el carácter de las Perales. Sí, señor, teniente, sí, señor. El día que digan, no te meto el paquetón. Hagan el experimento social. En equipos de no menos de 5 personas, expresen su opinión sobre el género musical reggaetón y hagan comentarios. Pero, para darnos una ventaja y mantenernos en control del experimento, recordemos que cuando una persona ofrece su opinión sobre cualquier cosa, esta nos da más información de la persona que de la cosa sobre la que opina. Yo no tengo equipo de 5. Por esto de la pandemia. #quédate en casa. Así que aproveché que mi yo del pasado ignoraba aquello de las opiniones y me tomé como rata de laboratorio para revisar mis antiguas opiniones sobre el reggaetón, la zafaera, el bellaqueo y el perreo. Con vergüenza debo decir que me encontré con un yo muy clasista y con poca empatía, pero sin duda estaba muy afectado por las generaciones anteriores a la mía. Hoy en Depende Podcast nos fuimos a fuegote con el tema del reggaetón. Pero no para hablar de si es mejor o peor que otros géneros, sino para hablar de qué tan buenos o malos somos quienes lo criticamos sin mirarle el lado positivo a las cosas. Bienvenides. Depende. Nací a principios de los 90 en una familia auténticamente chilanga, con 2 hermanos mayores criados por baby boomers. Si perteneces a la generación X o eres millennial como yo, seguro que en tu vida hubo al menos un personaje que estaba fascinado con la transformación de la música en cualquiera de los múltiples subgéneros surgidos entre los 60 y los 80. Un personaje comúnmente muy clavado con el género o la corriente en donde se pudiera clasificar todo lo que se escucha. En mi caso, esa situación se presentó como parte de lo que yo llamo el mundo de MTV, del que mis hermanos comenzaron a tomar múltiples cosas que los identificaban, sobre todo una serie de valores agringados de los cuales difícilmente yo me logro salir. Y en ese sentido, la verdad que los entiendo a todos. No importa cuál sea el género musical de tu preferencia, querida amigue. Seguro que está muy chingón. Porque durante la segunda mitad del siglo XX, la sociedad experimentó una ramificación de subgéneros musicales sin precedentes, que después se relacionaría estrechamente con el crecimiento de la industria discográfica. Fue un fenómeno originado por varios factores, entre los cuales están la explosión demográfica de mitad de siglo y el crecimiento de la industria cinematográfica, aunque también jugaron papeles importantes la globalización y el creciente desarrollo de tecnología electrónica y digital. Los sellos discográficos eran titanes que poseían imperios musicales, hasta que en los últimos años del siglo XX se introdujeron las primeras computadoras con internet en las casas, al mismo tiempo que crecía la popularidad del formato MP3. Con ello, la industria del disco entró en crisis, como lo reportó el diario El País el 26 de enero de 2003, en una nota donde señalaron la tendencia a la baja en las ventas de discos y la tendencia a la alta en las descargas de música por internet. Yo estaba muy mocoso, pero recuerdo que durante la primera década del fabuloso siglo XXI, mis hermanos compraban un chingo de discos piratas en el Tianguis Cultural del Chopo, algunos de bandas que no sonaban en ninguna emisora de radio. Era muy chido saber que tenías un producto real, algo muy true, como decíamos. Y a pesar de que el Tianguis ya era un centro de intercambio cultural importante para los jóvenes de la ciudad desde tiempo atrás, apuesto a que con la aparición del formato MP3 aumentó el flujo de música que corría de mano en mano, pues el uso de ese formato abarató los costos de distribución de música y dejó esta actividad al alcance de muchísimas personas. Yo pienso que aquello empoderó muy cabrón a los entusiastas de la música y de los negocios. De volada se llenó el transporte colectivo en Ciudad de México con vendedores de piratería musical. Y la neta estaba chingón que por 10 pesitos uno adquiría la discografía completa de cualquier agrupación musical, o las playlists mamalonas de Lo mejor de la fiesta latina 2007. Porque la neta en aquel tiempo, qué hueva andar haciendo tus propias listas de reproducción para tu fiesta con rolitas descargadas de Ares, cuando DJ Shark ponía en tus manos la mejor selección de rolas para la fiesta, a tan solo un Diego Rivera. La cosa para mi familia se transformó cuando tuvimos acceso a una computadora con internet en casa. Aunque, para navegar, teníamos que desconectar el teléfono porque no se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Además, era todo un tema sentarte frente a una y poderla manipular sin miedo. Como imaginarán, ya con nuestra compu, mis hermanos no tardaron en comenzar a descargar música de manera gratuita por internet.
Era una época donde el iPod dominaba el mercado con sus miles de megabytes para almacenar un putamadral de música. Mis hermanos se dieron grasa cabrón con las descargas y consiguieron tener una biblioteca vasta de música de sus géneros preferidos. Y es que en aquellos ayeres, una búsqueda básica en Google sobre cualquier género arrojaba varios blogs en donde uno podía tener acceso a discografías completitas de bandas viejas y bandas nuevas para añadir a la biblioteca personal. Ahí encontrabas los discos reseñados por la racita que amablemente compartía su apreciación y sus conocimientos. Sin duda, eran tiempos de goce. No había tantos cazadores de atención en internet, como ahora que por todos lados hay anuncios. Recordemos un poco de lo que estaba pasando en la década de los 2000, en términos de música, obviamente. En aquel tiempo, las cosas se desarrollaban en un escenario de triunfo para la globalización y el libre mercado. Y podríamos decir que estos dos fenómenos, en conjunto con el Internet, incentivaron el desarrollo de bastantes propuestas musicales bajo la consigna de háganlo ustedes mismos. Durante ese tiempo y a lo largo de los años anteriores, cientos de propuestas llegaron a ser mundialmente conocidas gracias a que la industria discográfica había perdido el control del mercado. La evolución de este fenómeno dio origen a lo que hoy se conoce como industria musical. Esto representó un cambio en el formato de distribución y de almacenamiento de música, pero también en el modelo de negocio. Y precisamente, uno de los géneros que emergieron dentro de este entorno es el reggaetón. Y dado que es un género muy criticado por ser de baja complejidad y por denigrar todo lo que su lírica toca, tengo la hipótesis de que dentro de una industria discográfica fuera de crisis, el reggaetón no hubiese encontrado ningún resquicio entre las listas de popularidad, porque durante años hemos aceptado y alimentado la ilusión de que el folclore que nos debería enorgullecer como latinos es aquel que encaja dentro de los estándares europeos. A veces parece que a través de toda manifestación cultural latinoamericana deberíamos mostrarnos orgullosos de la fusión con Occidente. Pero no debemos olvidar que los procesos de colonización no solo abrieron el intercambio cultural con los europeos, sino con todo el mundo. Y yo creo que ya va siendo hora de preguntarnos por qué diablos escuchamos la música que escuchamos. Pues porque nos gusta. Sí, pues. Pero ¿por qué diablos nos gusta? ¿Cómo se configuran nuestros gustos musicales? Es un proceso complejo. La música es un medio que facilita la adopción de ciertos valores que conforman la identidad de los grupos sociales. Aunque por otro lado, la identidad de las comunidades da origen a los géneros musicales y les otorga ciertas características. Como verán, entramos en el juego del huevo y la gallina. No podemos diferenciar claramente cuál fue primero. Así que no sería fácil dar una respuesta clara a por qué nos gusta la música que preferimos. En ese sentido, el caso del reggaetón es muy interesante. Desde la década de los 2000 y hasta la fecha, es muy común encontrar opiniones acerca de las razones por las que el reggaetón no es digno de la popularidad que ha ganado y que es apenas una aberración de la cultura latinoamericana marginal. Y aún así, nunca dejó de ser el ritmo con el que los chavos bailaban en ruedita durante los 15 minutos de música moderna que solían tener las fiestas de 15 años. Pero yo, amigos, era un detractor más del género. Yo de veras era uno de esos, raza. Mi pobre apreciación del entorno en el que me formé, y me deformé, me hicieron quedar como pendejo varias veces. Como todo adolescente, me encantaba resaltar los aspectos que me hacían diferente a los demás. Me gustaba hacer comentarios en contra del reggaetón. Yo, haciéndole la lía de feminista, opinaba que el reggaetón era un género promotor de la misoginia y de la violencia de género. También opinaba que promovía la drogadicción y que acercaba a los jóvenes a la sexualidad de forma poco apropiada y violenta. Pero en la calle, entre mis camaradas de infancia, todos nos acercamos de forma violenta e inapropiada a la sexualidad, independientemente de la música que se escuchara en nuestras casas, porque no recibimos educación sexual ni en casa ni en la escuela. La violencia de género también era y es un asunto recurrente en los hogares de mi alrededor. Y claro, es necesario hablar de que, por ejemplo, dentro del reggaetón se replican muchas de las cosas que conforman la identidad masculina tradicional, violenta y muy tóxica con la que convivimos a diario. Además de otras cosas, por supuesto. Pero acá no es igual que con el huevo y la gallina. No. Acá se tiene bien identificado que aquellos problemas existen mucho antes de que existiera el reggaetón. Así que esos problemas, como diría AMLO, son de otra administración. Pero volvamos al tema de mis viejas opiniones. Eran opiniones que no eran del todo mías, ¿eh? Definitivamente, eran solo otra versión de la opinión generalizada sobre el reggaetón. El argentino, ídolo de multitudes, Gustavo Cerati, durante el primer concierto de la gira Me Verás Volver, de Soda Stereo, cambió la letra de la rola Cuando pase el temblor para decir
Despiértame cuando pase el reggaetón. Y bueno, tampoco le vamos a echar más leña al fuego, nomás para irle midiendo el agua a los camotes con las opiniones. Porque a Cerati nadie lo despertó y el reggaetón cada vez es más popular. Otro hombre con menos crédito para decir chingaderas y tirar hate es Alex Sintek, del cual se hicieron famosas sus opiniones. Hay un video de este tipo, búsquenlo por ahí, con la conductora, la mujer, la amiga Adela Micha, que revela no solo la opinión del ex miembro de Chiquilladas, también la de mucha gente a mi alrededor y a tu alrededor, amigue. Es por eso que vamos a vivorear lo que dijo este men. Parafraseando un poco al hombrecillo, este dijo: aunque ya nadie me quiere escuchar, antes que hacer reggaetón me pongo a hacer jazz o música clásica. Y remató con un reafirmante y contundente: me cae. Me gustaría saber en qué sentido cree que el reggaetón es inferior al jazz, la música clásica o hasta lo que él hace. No contento con lo que ya había dicho, el compadrito añadió que el reggaetón es una música como de fuga, que te droga y te motiva a dejar de pensar. Sobre las letras hipersexualizadas propias del reggaetón, el vato opinó que son comparables a la pornografía. Aclaró que él consume cero pornografía y que no lo hace porque controla sus instintos para no volverse chango. Y para cerrar, el güey resbaló muy cabrón diciendo que el reggaetón viene de los simios. Chale. Y algunos dirán: güey, estás sobreinterpretando las palabras del buen Alex. Pero creo identificar un alto contenido de clasismo en esas declaraciones, amigues. Y la neta yo no me voy a hacer el persinado, porque yo repliqué algunas de esas ideas hace años, aunque con otras palabras. Por lo tanto, no apoyaría la cancelación del buen Alex. Sin embargo, el asunto no deja de ser preocupante. Es un problema en la construcción de nuestra identidad como latinoamericanos. Es no aceptarnos como somos. Ya sé que el buen Alex quisiera que no hubiera gente ignorante y morena haciendo música sin haber pasado por el Conservatorio Nacional de Música. O que todos quisiéramos pedirle a los Reyes Magos que no haya pobreza, que no haya delincuencia, que todos tengamos acceso a educación sexual, que no haya violencia en las casas y en las calles, que todos seamos blancos, que todos habláramos el mejor español y, por lo menos, un nivel de inglés del mundo de inglés de Disney a ver cuántas puertas nos abre. Pero la cosa no es así. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no creen? Y creo que lo peor que podemos hacer es señalar a los bellacos que gustan del perreo. Entiendo que siempre es complicado ponernos en los zapatos del otro al hacer una crítica, pero es necesario hacerlo. Cuando hacemos críticas, es fácil caer en el error de emitir un juicio incorrecto o injusto, dado que no somos capaces de ver las cosas más que desde nuestro punto de vista y asumiendo que este siempre es mejor. Seamos humildes al criticarnos entre nosotros. Aceptemos que el reggaetón no está hecho por simios, como diría Alex Sintek, ni por seres intelectualmente inferiores, obviamente. Es un género que emergió del Caribe entre la influencia del reggae, el hip hop y las distintas tradiciones afrocaribeñas. Algunos reggaetoneros incluso asumen que su flow desciende directamente de las tradiciones de improvisación vocal conocidas como soneo muy presentes en la salsa, y que están estrechamente ligadas al swing del jazz, por ejemplo. Estamos hablando de tradiciones de improvisación que oscilan entre la inventiva creativa y el reto de mantenerse dentro de los moldes musicales. Se trata de una creación humana más, interesante en sí misma, más allá de la farándula que la rodea. Los invito a preguntarse entonces, ¿por qué el reggaetón es tan popular? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que, a través del reggaetón, se ha logrado exaltar una parte de la cultura latinoamericana. Y no importa si esta es buena o mala, es diferente y es tan popular que merece ser observada. Ahora bien, ¿qué tal esa idea de que se están perdiendo los valores? Las personas sufrimos una continua sensación de que el pasado fue mejor que el presente. Éramos felices y no lo sabíamos. Uno siempre tiene que estar luchando contra esa idea para no convertirse en la triste persona que vive del pasado y que por lo tanto su futuro le parece cero atractivo. Pero si no me creen que es una condición muy animal que padecemos como humanos, les invito a voltear hacia lo que yo llamo la economía de la nostalgia. Me refiero a la creciente cantidad de productos que nos recuerdan una época pasada, a los que ahora llamamos vintage, y cuya publicidad siempre abusa de la nostalgia que nos causa el recuerdo de una época pasada para vendernos productos, como tenis que en los 90 estaban bien culeros a precios de locura. Según los expertos, la nostalgia es un sentimiento relacionado directamente con el pasado y con la memoria, y se experimenta por motivación de la interacción social, como un recuerdo compartido en Facebook de hace un par de años, por estímulos sensoriales, como la música,
o por objetos tangibles, como un juguete de la infancia. Uno de los efectos que causa la nostalgia es el aumento de empatía y el sentimiento de unión entre grupos sociales, como ocurre con los clubes de fans. Aunque esto tiene sus riesgos, porque mientras aumenta la empatía y la unión dentro de un grupo, también puede estar creciendo el rechazo y la negatividad hacia otros. Algunos recordarán que en Ciudad de México 2008 tuvo lugar una batalla campal digna de capítulo de South Park. Se agarraron a chingadazos punquetos con estoperoles y emos con flecos, y la batalla fue apaciguada por un grupo de Hare Krishna. Por eso, amigues, hoy quiero invitarlos a luchar contra la nostalgia que nos provoca la evolución de la música. Hay quienes opinan que la música está perdiendo sus valores. Otra forma de verlo es que los está modificando. Si hoy ya no tenemos a un compositor como Mozart, es porque aquel fue un genio de su época, y logró cosas extraordinarias con las herramientas que tenía a la mano. Quizá los genios musicales de nuestra época se vean mejor plasmados en lo que se conoce como producción musical que en la composición de una pieza como las de Mozart. Hoy día es más necesario imaginarse cómo sonará un efecto o un arreglo en los audífonos o en el auto de alguien camino al trabajo, o incluso en una fiesta, que en imaginar cómo sonará una pieza compuesta para una orquesta sinfónica en un auditorio. Hoy el artista tiene que agradar a todos y no solo al rey, porque hoy ya vemos muchas más personas que tenemos posibilidad de consumir música. Hoy, por ejemplo, hay música hecha por mujeres y para mujeres. El reggaetón vio sus primeros destellos en la década de los 90, y desde entonces ha evolucionado de la mano del concepto de producción musical y de la mano de las nuevas formas de consumo de música. ¿Quién diría que hoy Daddy Yankee sería uno de los productores más importantes de la industria musical? Uno de los músicos con mayor influencia en la industria que se ha mantenido en la cima, y no porque sea un superdotado, sino porque es un pionero del género. Él evolucionó con el género y con las circunstancias sociales, con las nuevas formas de consumir la música, con las nuevas formas de expresarse en las calles, con los nuevos valores de la juventud. A nuestros antepasados les mamaba empedar con José José de fondo mientras bromeaban acerca de la identidad sexual de Juan Gabriel. Hoy hay jóvenes que no juzgan lo que se ve y prefieren ser bellacos y fumar mota con Bad Bunny de fondo. ¿Cuál es el problema? Y ya sé que no faltará el ser decrépito que quiera traer a colación un comentario sobre cómo el reggaetón cosifica a la mujer y la denigra, porque habla de su culo y de su placer sexual. Pero hay que reconocer que está más chido que sea un tema de dominio público, en lugar de que sea un tema que únicamente se toca en voz baja, entre caballeros decentes que no quieren que los demás escuchen cómo son de pinches cochinotes. Y para darles un periodicazo en el hocico a esos, basta decir que hoy el reggaetón, que nació políticamente incorrecto, hablando de marihuana, culos, delincuencia en el barrio y diversión insana, dicta la corrección política en algunos rubros como la hoy tan necesaria perspectiva de género, a través de artistas como Bad Bunny con su producción Yo Perreo Sola. Mientras muchos otros siguen de necios apostando por los valores de antaño que hoy son perfectamente criticables. Ya sé, amigue, que el pasado pudo estar con madre, pero también el presente. Si pueden, dense el chance de perrear hasta el suelo con alguien más y de decirle que tiene un culo asombroso porque estoy seguro de que se los agradecerán. ¿Ustedes siguen apreciando el reggaetón como gusto culposo o abiertamente les encanta el perreíto? No olviden que el cambio es chido, que lo diferente es chido y que lo monótono es aburrido. Síganos y compartan su opinión en nuestras redes. Nos encantaría conocerla. Saludos y mucho amor para todos ustedes. Somos Depende Podcast. Hasta la próxima.